¿Qué tal, gente? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión un nuevo podcast, un tercer capítulo de las Halloween Horror Nights, cumpliendo con 2 películas por semana. Ya está por concluir, ya hemos pasado la mitad de este proyecto, y una vez más vamos a repasar una película clásica, entre comillas, aunque es clásica más de culto, no es de las más conocidas, o sea, no es clásica por ser conocida, sino porque tiene su tiempito, ¿no? Y una película más moderna, que creo que va a estar, digamos, en el radar de todos, que por lo menos mínimamente han debido escuchar hablar de ella, si es que han nacido en este último siglo, por lo menos, ¿no? Y mi nombre es Lucho, y una vez más estamos con Pablito. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Y ahora sí, comenzamos, gente. Abrimos con la película más reciente, y Pablo les va a introducir. Bueno, chicos, esta ocasión vamos a hablar de una peli que personalmente la recuerdo con mucho cariño. Tengo una historia bastante curiosa de esta película que les voy a contar después. La película se llama REC. Muchos ya a ustedes les suena bastante. Es una película española dirigida por Jaume Balaguero y Paco Plaza. Tenemos a los principales protagonistas, que es Manuela Velasco y Ferran Terrás. La casa de producción sería Castelao Productions y es una película del 2007, si no me equivoco. Bueno, es una película de zombies, una película personalmente me encanta. Creo que es una de las pioneras, ¿no? De este típico cámara en mano, que se llama, que es una técnica que se usó bastante en ese tiempo, que es un metraje donde están filmando como si fueras como si fuera una cámara normal, ¿no? Una cámara un falso documental, digamos. Un falso documental, exactamente. Y es curioso porque yo admito que la primera película que vi de esta saga, en realidad no es de esta saga, es su variante estadounidense, es Cuarentena. Es la primera vez que la veo, Cuarentena, y ya años después me enteré de que había una versión española que en realidad Cuarentena se ha inspirado en esta, ¿no? Sí, es un remake gringo, básicamente. Ajá. Y cuando ya vi REC, ¿sabes qué? Me encantó 1000 veces que la estadounidense. Y lo curioso es de que ahora no me acuerdo mucho cómo era la trama de Cuarentena. Creo que es básicamente lo mismo, ¿no? Es casi un remake calcado, casi escena por escena. Exacto. Entonces, mi primera experiencia ha sido Cuarentena, ¿no? Creo que me ayudó a meterme un poco a ese mundillo. Y bueno, para darles un sinopsis bastante rápido, es la historia de una periodista con su camarógrafo que están participando en un programa nocturno, y en este programa les toca entrevistar a los bomberos y grabar todo lo que hacen, las situaciones que ellos se enfrentan, ¿no? O sea, medio que entrevistar a todos y saber cuál es su rutina. Pero resulta que en este programa, o mientras los entrevistaban, tienen un llamado de emergencia donde hay un problema en un edificio. En este edificio hay una persona mayor que al parecer está gritando, que tiene dolores, y los bomberos van y la atienden, pero no es como parecía, al parecer es algo mucho más siniestro. Así es. Mira, lo que puedo acotar ahora que estamos introduciendo es que, claro, REC es muy popular justamente porque llegó a tener fama estadounidense y ha sido uno de los pocos productos que los gringos han aceptado que su versión original es mejor, ¿no? Incluso creo que ellos añoran mucho más esta película. Bueno, no más que los españoles, ¿no? Pero más que el público global en general, debido a eso, ¿no? Porque esta Cuarentena se hizo famosa, se descubrió REC y se hizo mucho más famoso REC, ¿no? Aunque en realidad debo admitir que no hay mucha diferencia entre ambas. Luego las franquicias se separaron, porque si es verdad son franquicias, ¿no? Salió Cuarentena 2, que si no me equivoco, transcurre en un avión, pero Sí. ya no recuerdo muy bien, han pasado muchísimos años. Y no estoy seguro si es que ha habido Cuarentena 3, creo que ya no, o por lo menos se iba a trabajar en eso, pero creo que ya se canceló esa franquicia. Pero pasando a REC, como ya vimos, tiene un final cliffhanger, lo que abrió las puertas a una secuela
que más que una secuela es, bueno, sí, obviamente es una secuela, pero es una secuela directa, es casi una misma historia dividida en dos partes. Ujú. Y cuenta la segunda parte de lo que sucede en este reportaje que contó Pablo, ¿no? Que es muy interesante cómo parte esta trama, ¿no? Porque se hace un reportaje a los bomberos y no lo he visto explícitamente, pero siempre me hizo recuerdo a el único fotograma que tenemos de las Torres Gemelas, del primer avión, fue justamente un reportaje que se estaba haciendo los bomberos, ¿no? Ujú. Y gracias a ese documentalista tenemos ese video, ¿no? Y les recomiendo mucho ver ese documental justamente, ya que es un documental de principio a fin en tiempo real de todo lo que sucedió esa mañana. Es horroroso, ¿no? Pero a partir de ahí, creo yo que se tuvo algo de inspiración para contar esto. Este es el falso documental que si bien no es nuevo, es sin duda de los mejores representantes de los últimos años, ¿no? Unos cuantos años atrás se hizo este falso documental de la Bruja de Blair, en el que se lo promocionó como una película real, ¿no? De hecho, los actores se escondieron por meses para promocionar esto hasta que buscaron al director y lo estaban a punto de investigar, a punto de arrestar y tuvo que demostrar que no era así. Y muchos años atrás con Holocausto Caníbal, que eso sí es algo mucho mayor, ¿no? Porque sí fue un falso documental, pero sí hizo muchas cosas en la selva horrorosas con animales, digamos, que sí son reales y se ven en esa película, ¿no? Y ya retomando a Rec, tenemos una película, como mencionó Pablito, de zombies. Y cuando hablamos de zombies, siempre solemos preguntarnos cuál es el origen, cuáles son las reglas. Porque cada universo de zombies tiene sus propias reglas de cómo se dispersa, cuáles son las limitantes o qué habilidades tiene un zombie, qué tan rápidos son. Si esto viene a partir de algo de ciencia ficción desde un laboratorio o es algo más, qué sé yo, religioso, por ejemplo, a partir de alguna especie de secta satánica, qué sé yo. Se ha visto de todo y Rec intenta jugar un poco con el misterio al principio, ¿no? No es hasta el final de la segunda parte que ya vemos una explicación. Bueno, vemos algo al principio también en esta película, pero no vemos una explicación concreta y explícita, ¿no? Y algo que hace Rec muy bien es, a pesar de ser un falso documental, presenta un catálogo de personajes muy completo, muy concreto, que se puede decir que son algo caricaturescos, pero son verosímiles al mundo real, digamos. Son el típico grupo de personas raras, sí, pero que te las encuentras en el mundo real. Y creo que eso aportó mucho, ¿no? Y también al hecho, yo no soy muy fan del cine español, ni los doblajes españoles, justamente porque creo que el drama español a la hora de mostrarse en pantalla retrocede mucho hacia lo que es el teatro. Y creo que eso es lo que nos disgusta un poco a los latinos quizás de lo que es el drama español, de que se lo sobreactúa, que se sabe que es un actor interpretando un guión, ¿no? Y en Rec no es así, se toma muy bien esto el paso documental, los actores en verdad se meten completamente en la piel y hablan como hablan los españoles, ¿no? Y creo que eso se debe mucho al éxito. Sí, además de que nunca te saca, nuevamente, nunca te saca de la película, ¿no? Creo que muchos factores es el tema de cámara en mano, es una muy buena técnica para que logre el espectador sentir que es real, ¿no? Sentir de que es real y también de que es como si hubiera encontrado el metraje, ¿no? Incluso en ese tiempo, cuando vi Rec, algunas personas con las que platicaba hasta pensaban de que clips de la película eran reales, viejo. O sea, a ese punto llegaba de que esta película podía, a pesar de ser película de zombies, mucha gente en serio se lo estaba creyendo. Entonces, creo que también es una muy buena introducción al principio de la película porque si no sabes exactamente de qué es, te agarra hasta casi por sorpresa, ¿no? Porque es una chica con su camarógrafo que están entrevistando a los bomberos y los bomberos tienen una llamada de una persona mayor que está gritando y qué sé yo, y hasta ese momento no tienes mucha idea de lo que puede ser, pero en la escena en donde ya ves al primer zombie, se podría decir, las cosas cambian completamente, ¿no? Y también espanta el hecho de que es una persona mayor, ¿no? O sea, creo que el zombie como tal sí te puede asustar o sí te puede, de cierta forma, crear este tipo de terror, pero también lo que me gusta de esta película es de que no discrimina a absolutamente nadie, ¿no?
O sea, creo que esta persona mayor como zombie es muy terrorífico. Obviamente ya después hay una niña en el grupo que también está infectada. Creo que hay muchos elementos en la película, ya sea la cámara, la actuación, como mencionabas, Luchito, de que en serio hace que la película se sienta muy real, muy palpable y de que está sucediendo, ¿no? Completamente. Es muy audaz en esos sentidos, ¿no? Ya que quizás el antagonista central de la película, aparte de ser una niña, ¿no? Y cómo eso se va abordando. También tenemos que reflexionar sobre el contexto generacional. Esto me hiciste pensar vos ahora, el que sale de la película, ya que justamente clips de la película podían ser pasados como clips reales en una generación, la generación del infrarrojo en los celulares, los comienzos del Bluetooth, en los que sí había mucho internet, pero no había forma de corroborar lo que era cierto o lo que no en internet, ya que no había un control legal, digamos. Por eso es que había también tanta piratería y tantas cosas que el internet de hoy, por lo menos el internet legal, por supuesto, está muy, pero muy limpio a comparación de lo que era, ¿no? Quizás el 80% de lo que era internet en esos momentos ahora se ha pasado a la deep web, ¿no? Y en esa época justamente no había forma de corroborar, no había forma de casi los creepypastas, por ejemplo, el fenómeno creepypastas surge de leyendas urbanas de internet y de rumores. Y todo esto con el tiempo podría haber pasado a ser, digamos, rumores falsos, fake news o hasta estafas, digamos, pero es lo curioso que han pasado a ser fenómenos culturales, han pasado a ser parte de la cultura general, la cultura pop de este nuevo siglo, ¿no? Y Rec, por supuesto que ha sido parte de eso con su cliffhanger. Tenemos que hablar mucho de los cliffhangers porque Rec sin duda se lo ha apropiado en esa generación, ¿no? Dejar la película con un final tan abierto, por lo menos en esa época, se hizo muchas veces, claro, pero no se lo hizo de esta manera y con una película española en específico. Y eso causaba bastante terror. También algo que mencionaba Pablo, ¿no? Las situaciones de terror no se apoyan 100% en momentos de screamer. Sí que hay mucho. Yo recuerdo particularmente el de las escaleras, que me fascina mucho, pero se ejecuta muy bien esos aspectos. Pero también tenemos horror con las luces encendidas y eso también se aplaude bastante, ¿no? Se juega con los elementos que tienes en tu alrededor. Estamos en un edificio encerrados, bueno, ya claustrofobia, por ejemplo, ¿no? Hay niños, hay ancianos. Bueno, los niños y ancianos maquillados como zombies pueden causar mucho terror. Son veloces, en verdad corren rápido y no son zombies tontos al parecer. Eso se da una explicación después que no me convence mucho, pero sí se da una explicación para que puedan patear puertas, romper cosas, para que tengan una especie de razón o conciencia de lo que están haciendo. No es simplemente como los zombies clásicos que quieren alimentarse y nada más, ¿no? Hay algo detrás de eso. Y el factor que más me gusta, aunque se lo explora más en la segunda parte, pero sí que vemos algo en esta primera parte, es que se juega con la luz nocturna de la cámara, ¿no? Algo muy, muy astuto. Y aparte tiene una intervención en la trama de la película más adelante, ¿no? Porque es parte de todo lo que se busca resolver. Pero sí, esos elementos realmente son para aprovecharlos. Que ahora, como ya lo mencioné en anteriores podcasts, cuando pasa el tiempo son cosas que te parecen obvias, como lo dije con Alien, ¿no? Son estereotipos, son tropos, son cosas que hemos visto miles de veces, pero no recordamos cuándo se hizo la primera vez o cuándo se hizo de la mejor manera, ¿no? Y creo que es una de esas películas, ¿no? Que en mi mente quizás por tenerla ya tan vista tantas veces, quizás por el mal sabor de sus últimas dos secuelas, pero ya la tenía ahí guardada en un momento. Ya me parecía que la sabía de memoria, ¿no? Pero ahora cuando la propusiste la volví a ver y realmente rescatas muchas cosas que quizás ya madurando la ves con una perspectiva completamente nueva. Sí, el hecho de que creo que la película Rec por sí sola funciona muy bien, ¿no? Además con su secuela también, por supuesto. Es una película que suele tener elementos, como mencionó Luchito, que no necesariamente necesitas oscuridad y necesitas jumpscares para que te asusten, ¿no? A mí me aterra, la verdad, ver a la anciana parada con todos ahí. O sea, estás metiéndote en la piel de los personajes, pero estás con varias personas y ves a una anciana totalmente parada, ensangrentada.
Eso me causa terror, hermano, y no necesariamente tiene que asustarte en el momento, obviamente después ataca, ¿no? Otro elemento también que me gusta mucho de esta película es de que la sociedad como tal deja absolutamente aislados y solos a nuestros personajes, ¿no? O sea, de la nada se encierra el edificio y les advierten de que no pueden salir y que sigan instrucciones y que todo va a estar bien, y ahí terminó. No especifican nada de lo que está pasando, y ese elemento también me gusta mucho, de que no sabes con lo que estás lidiando. Nuevamente, en muchas películas de terror, ir desenglosando la amenaza poco a poco, para mí es un acierto muy grande, porque tú metiéndote en los personajes y vives en ese edificio o has llegado al edificio por mala suerte y encuentras una situación en donde una abuela zombie o lo que sea atacó a una de las personas y estás encerrado, tienes muy poca información en tus manos, ¿no? Y obviamente los personajes, cómo interactúan entre ellos en el momento de pánico es brutal, ¿no? Y es entendible, ¿no? Todo el mundo se empieza a gritonear, empiezan a atacarlo al encargado del edificio, porque en teoría es la máxima autoridad y la persona responsable, ¿no? Y tendría que averiguar qué está pasando. En el pánico tú quieres siempre encontrar un culpable o quieres encontrar a alguien con quien descargarte, tenga o no tenga la culpa, ¿no? Y a partir de cómo interactúan estos personajes se nota el terror y se nota realmente el pánico que están sufriendo todos por igual, ¿no? Ya sea la madre de la niña, hay otros vecinos que son dos abuelos, ¿no? La reportera que a pesar de todo el terror está intentando entrevistarle a todos y denunciar de cierta forma de que, che, nos han aislado. No está como un olfato periodístico, digamos. Ajá, ese elemento también me gusta mucho, ¿no? De que no es de que los dos personajes principales, que es el camarógrafo y la periodista, han dejado su rol de entrevistar y de grabar, ¿no? Es más, muchas ocasiones en la película les piden que dejen de grabar y ella con el camarógrafo se defienden rotundamente de seguir grabando porque no saben lo que está pasando y cada metraje o cada toma puede ser incluso información útil de lo que está pasando, ¿no? Claro, y también da una razón que no es floja, digamos, para tener una cámara presente todo momento. Es algo que los falsos documentales o documentaries la cagan mucho en eso, ¿no? Ya, ¿por qué este men está grabando? ¿Y por qué justo has grabado esto? Uh-huh. Justificar eso en los falsos documentales es bastante, pero bastante complicado. Ahora quiero hablar de un par de cositas. Estamos hablando justamente cómo la responsabilidad cae en el dueño del edificio. Pero también creo que la película busca un poco también... Yo siempre he buscado, digamos, un contexto más social, pero también el control, por ejemplo, de que estés en una cuarentena y que, claro, en un principio tú dices, está bien poner algo en cuarentena para poner a salvo a los del exterior. Sin embargo, aquí la policía o el gobierno, que sea que esté a cargo, no se preocupa por el bienestar de los que están adentro, ¿no? Por más de que haya una cuarentena, tiene que haber una especie de cuidado, qué sé yo. Yo creo que en todo el mundo, incluso en nuestro país, creo que habría una especie de seguridad porque habría familiares afuera, ¿no? Uh-huh. Y el hecho de que sepan de que no están haciendo eso es porque saben que hay algo más. Y al principio, mientras sale el primer cuerpo y te das cuenta que algo está mal, y ponen en cuarentena el edificio, te das cuenta que ellos saben que hay algo bastante jodido. Pero aún así han dejado de entrar a la reportera, por ejemplo. Uh-huh. Y esto me parece muy turbio porque me parece muy real. Creo que es algo que podría pasar muy fácilmente en cualquier parte del mundo. De gente que sabe que hay situaciones de peligro, ponte una posible alerta de bomba, sacar a los importantes y para que no se genere el caos, dejar a los ciudadanos allá adentro, ¿no? Sí, a ver, hermano, qué jodido se siente. O sea, obviamente si tú estás de afuera, tal vez dices, che, dejémoslos hasta saber qué está pasando o poco a poco hay que ir sacándolos. Pero tú de afuera, que eres una persona que está totalmente a salvo de esa situación,
no, tal vez no logras empatizar al 100 con las personas que están adentro, ¿no? Imagínate estar adentro, ¿no? En muchos casos, y en este caso, sobre todo el tema zombie, viejo, qué tétrico y qué terrible tener un virus mortal que está a pocos metros de ti y que tu propia gente, digamos, de cierta forma te está encerrando, pero también es algo que en el fondo logras entender, ¿no? Porque no conoces la naturaleza de este virus, ¿no? No sabes cómo, bueno, al principio de la película, no sabes cómo se propaga, no sabes cómo funciona, no sabes a quiénes sí, a quiénes no puede afectar, ¿no? Si hay gente Pero sí inmune. sabes que es viral, digamos, que Sí sé sabes. cómo se dispersa. Y eso lo vas a descubrir de una manera hasta hilarante, ¿no? Con lo del perrito en un Con el principio. perro, ¿no? O sea, Con esa niñita, que es una escena espectacular. a mí me parece Que claro, una increíble. regla de zombies es casi ley que sean mordidas, ¿no? Pero claro, tú hablas también de un virus que puede o que no sea un virus, ¿no? Porque el REC terminas no necesariamente ser un virus. Bueno, en parte sí, pero termina siendo algo Tiene más, por ahí. más de cultos, qué Ajá. sé yo, mezclan y no lo explica muy bien. Pero claro, es lo interesante descubrir siempre en este tipo de películas cómo se van a dividir los grupos, a quiénes van a sacrificar, porque no es que tienen que sacrificar a alguien, pero siempre tiene que haber sacrificios en el camino para que el grupo grande pueda sobrevivir, ¿no? Claro. Y este juego de tropos no es que Reg los omite, los usa muchos tropos del género de zombies, pero los usa de una manera astuta, partiendo de la ambientación que están en un maldito edificio, ¿no? De entrada es muy complicado poner banda sonora ahí, pero sí puedes hacer una edición de sonido muy interesante y jugar con los espacios pequeños, claustrofóbicos, con las puertas cerradas y no hay más donde ir. Tienes peligro bajando las gradas, subiendo las gradas, conviene ir hacia arriba, conviene ir hacia abajo, no hay luz. Ese tipo de cosas son las que se pueden jugar bastante bien. Y Rec, por supuesto, y especialmente, y sobre todo la primera entrega, la aprovecha mucho más. En la segunda entrega ya siguen usando este formato de cámara encontrada, pero se les acaba un poco las ideas y tienen que recurrir a cosas externas, ¿no? Que sí me alegra, digamos, que den una explicación de lo que está sucediendo en la puerta, digamos. Pero también hay gente que se infiltra por las alcantarillas, o sea, en la segunda parte, que eso ya me parece un poco rebuscar, ¿no? Quizás no sabían el éxito que iba a tener la primera peli. Sí, y hay unos elementos que también me gusta mucho, es el tema del eco en el edificio, ¿no? Claro. O sea, de fondo puedes escuchar ciertos chasquidos, puedes escuchar ciertas pisadas, ¿no? Y creo que ya la película empieza a volverse demasiado turbia. Viejo, no me voy a olvidar la escena en que cae el bombero del último piso, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, para mí es un jumpscare, pero muy bien hecho, ¿no? Y también puede ser muy realista en la película, ¿no? Si hablamos en el universo de la película. Y también un tema que me gustaría tocar es el tema de que hay varias escenas en donde los personajes, los que están ahí atrapados y no están todavía infectados, empiezan a divagar y empiezan a decir qué hacer con esta situación, ¿no? Unos, por ejemplo, empiezan a buscar directamente quién es el culpable del virus, ¿no? Y les apuntan a las personas chinas de que están ahí, ¿no? Claro. O sea, las primeras personas que empiezan a mironear es las personas chinas y al final no son, ¿no? Después, ahí también puedes notar de que en momentos de total terror y total pánico se te puede salir ciertos rasgos tuyos de que obviamente no son de los más agradables, ¿no? Empiezas a culpar de la nada, qué sé yo, como hemos dicho antes, ¿no? A la persona encargada del edificio, que empiezas a querer añadirle presión a esta persona para no sentirte presionada tú, por ejemplo, ¿no? Y este rebote entre los personajes de ver de dónde es el virus, de quién es el primer infectado, quién ha traído este virus y aparte tener a los zombies ahí arriba me parece espectacular, ¿no? Porque es una buena forma de realmente meterte en la piel de los personajes y saber de que hay zombies ahí arriba sin mostrarlos, ¿no? Exacto, justamente a eso quería llegar. Es muy muy importante lo que dices, porque eso lo hacen a través de efectos de sonido, ¿no? Gritos que se escuchan alrededor. Como tú ya mencionaste, el eco de los tubos, de los pasos en las gradas. Quizás a veces gente pidiendo ayuda.
Y aunque no crean, eso en el cine terror gringo clásico se hace muy poco porque no se piensa en esos detalles. Claramente en el cine gringo específicamente todo está construido en estudio, ¿no? Cada sonido, cada paso que se da está muy cuidado y todo eso es en postproducción. Y claro, postproducción no siempre tiene esta creatividad de jugar con ello. No digo que no lo han hecho nunca, por supuesto que lo han hecho, pero no es muy recurrente ver este tipo de cosas, cuidados y generar horror a partir de ello. Por eso es algo muy importante ver esta película en grande y en un salón con todo volumen para poder saber por qué ha pegado tanto. No es una película para verla como el día de hoy en celular, en tu Netflix, digamos. Para disfrutarla realmente y saber lo que es el trabajo detrás de todo esto, tiene que ser una pantalla, en un televisor por lo menos mediano grande y en una habitación. Tienes que verla así, ¿no? Es algo que se ha perdido muchísimo y los cineastas justamente no te piden por téricos que vayas al cine o que veas la peli como se debe, sino porque hay un montón de trabajo que está siendo descuidado, pasado desapercibido por este tipo de formatos, ¿no? Sí, y ahora que estás mencionando mucho el tema de estos pequeños detalles y el trabajo de postproducción, también quería tocar el tema de cómo los han hecho a los zombies, ¿no? Creo que este zombie no es el clásico que se va pudriendo y es lento y es frágil. Este zombie es con una característica como la rabia, ¿no? Y para tú poder representar eso necesitas muchos elementos de maquillaje, necesitas muchos elementos de sonidos, ¿no? Y eso tiene que estar muy bien pensado, porque el tema de que, qué sé yo, no es simplemente ponerle sangre a la persona a la que está actuando de zombie y termina el cuento, tienes que realmente mostrar a una persona totalmente metida en el virus, violenta, ¿no? Con rasgos totalmente hostiles, sin ir lejos, ¿no? El tema del cuando ya nos enteramos de que la niña está infectada. A mí su maquillaje me parece espectacular, viejo, ¿no? Porque no solo tiene sangre en la boca, sino también se nota una especie de palidez, ¿no? En la persona, de que realmente el virus le está afectando a la persona, ¿no? En el cuerpo, o sea, puedes verlo y saber de que en serio hay un virus ahí que la está matando, no la está matando, ¿no? Pero sí la está degradando. Y para lograr un trabajo así y que el espectador logre creerse que es un zombie, me parece muy admirable. Concretamente, viejo. Es algo que se dice, digamos, que en el horror la producción no lo es todo. Eso se dice justamente por películas antiguas, clásicas, ¿no? En las que, como hemos visto en Deep Red, por ejemplo, en los capítulos del primer capítulo, que parezca pintura la sangre, no deja de... No te quita el terror, sigue siendo horroroso, sigues sintiendo el dolor, ¿no? Por más de que veas que hay prótesis y todo eso, no te garantiza que haya horror, ¿no? Pero el hecho que haya un cuidado detallado en eso, en los síntomas, en los ojos, en la mirada, en todo eso, y muy bien construido, más en el género de falso documental, sí se aplaude bastante, ¿no? Teníamos un docente que nos decía... si háganlo bien todo o no lo hagan, ¿no? Nos decía, si algo va a salir feo, es mejor que todo salga feo, porque eso da verosimilitud, ¿no? Hace que tenga credibilidad ahora. Y eso lo vamos a ver más con la película que vamos a ver después, ¿no? Pero si es que algo va a estar muy bien detallado, muy bien cuidado, tienes que hacer que toda la película esté muy bien detallada, muy bien cuidada, porque si no, cuando hay un error, va a ser mucho, mucho más evidente, ¿no? Y eso la película lo cuida muy bien. Usa un elemento que para muchas otras películas puede ser un gran problema y a esta película le juega mucho a favor, que es la oscuridad. No es simplemente una película oscura, la que estás ahí tratando de rebuscar sombras, qué sé yo, saber qué está pasando. Aquí realmente te construyen un horror muy personalizado a partir de la oscuridad. Y es algo que se aplaude bastante, ¿no? El terror, algo que yo quería llegar justamente para concluir esta parte, es que hay mucho terror en lo que no se ve. Y es algo que a mí me gusta mucho, o yo busco personalmente mucho en las películas de horror. ¿Qué es lo que no se cuenta que me está dando miedo? Eso lo hemos visto en Hereditary mucho, por ejemplo, ¿no? Y en esta película está en una escena en particular, que es cuando van a investigar lo de la niña, qué es lo que ha pasado, que le han querido hacer exorcismos ahí, que eso se conecta hacia el final, ¿no? Porque ahí vemos tal cual a la niña, ¿no?
Pero ver esos recortes de periódico, ver todo lo que ha sucedido en esa habitación, eso, por más de que no lo vemos en la película, por más de que tu cerebro lo construye o lo intuye, eso ya me genera un horror muy distinto, muy particular. Y esto demuestra que si bien la película tiene una excelente producción, está muy bien cuidada, tenía el dinero que tú quieras, también había un trabajo de guión, había cerebros detrás de esto, ¿no? Y es algo que también yo aplaudo muchísimo. ¿Tú qué opinas sobre lo que no se ve? ¿Sabes? El tema de que usan, como tú dices, no se ve, me gusta mucho en esta película porque como mencioné antes, no te lo van a lanzar toda la información de golpe, ¿no? Poco a poco te van desglosando de dónde viene el virus, por ejemplo, cuáles son los síntomas, por qué a veces tarda incluso en afectar a unos más rápido que otros, ¿no? Incluso cuando entra una persona, creo que era un médico, un encargado del gobierno de que estaba yendo a sacarle sangre, intenta explicar el tema de que están teorizando de que si tú tienes un diferente tipo de sangre, tal vez te puede llegar más rápido, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, que te pongan a lanzar estas pocas informaciones para que al final ya te den como el pantallazo de lo que está ocurriendo. Y sutilmente, más hecho recuerdo, sutilmente mencionan a los propietarios del edificio y muy sutilmente te mencionan a un español en el último piso, ¿no? Que nunca está. Que al final creo que tiene gran impacto en la película porque te muestran de que cuando ellos intentan encontrar unas llaves en el último piso, en realidad no estaba tan abandonado como creían, ¿no? Había una persona que estaba de cierta forma investigando al virus y te van mostrando a partir de periódicos, como tú has mencionado, de que ha habido un caso similar en Brasil, de que te dan datos, ¿no? Para que tú empieces a construir y querer armar rompecabezas, de que hay hay un caso específico en Brasil de posesión, después de que empieza a hablar en ¿cómo se llama esta máquina? En la que guarda su audio, en donde te empieza a decir que de cierta forma está intentando encontrar una cura, ¿no? Pero está muy difícil encontrar la cura por ciertas situaciones, ¿no? Después empieza a hablar del paciente cero, ¿no? Y ahí también tú empiezas a enlazar el por qué se ha empezado a expandir el virus en todo el edificio, ¿no? Porque al principio te dice la persona que entró de afuera que fue el perro de la niña, ¿no? De que al parecer el perro se sentía mal y lo llevaron al veterinario y este perro empezó a morder a todos y ahí se intuye de que la niña también está infectada. Pero tú ya al subir al último piso empiezas a armar tus teorías de cómo se ha infectado el perro, ¿no? Completamente, claro. Entonces te dan ciertas partes para que tú solo lo empieces a armar en rompecabezas y bueno, exactamente. Ya te dan Sabes que hasta nuestra carrera nos ha enseñado, ¿no? Que justamente hay que dejar espacios vacíos para no insultar la mente del espectador y él pueda solo llenar las piezas. Y esto también me hace pensar cómo tantas, pero tantas franquicias han arruinado su historia en las secuelas justamente por revelar y por querer dar explicación. Algo que no necesitaba explicación, ¿no? Y tristemente creo que en las secuelas REC ha sufrido de esto, ¿no? Ha querido dar un rostro más tangible a lo que es el antagonista como tal, una voz, qué sé yo, y le ha quitado, más que aportar, le ha quitado, ¿no? Ha querido darle un lore demasiado extendido cuando se han olvidado qué es lo que hacía terrorífico a esta primera entrega en primer lugar, ¿no? Ver ahí que hay algo, no te voy a decir qué, pero sí es que sí ha habido algo. Es más divertido formular teorías a que venga un malo final y te cuente, sí, te voy a contar mi plan desde un principio, que ha sido hacer esto y hacer esto y hacer esto y hacer esto, ¿no? Sí, además, ¿sabes qué, viejo? Algo que me gusta mucho de estas películas que no te revelan todo es de que ayuda a reforzar tu comunidad o las personas fanáticas de la película, ¿no? Porque mucha gente al teorizar al querer dar explicación, al querer dar ciertos puntos de vista de la película, generas comunidades que realmente muy pocas películas logran hacerlo tan fielmente, ¿no? Comunidades enteras de gente que son fanáticas de lo que hiciste, ¿no? Y que esas mismas teorías, intentar unir los cabos, es lo que realmente une a toda tu fanaticada, ¿no? Entonces creo que en el tema de REC, para mí la primera funciona excelente por sí sola, ¿no? O sea,
de cierta forma sí te dejan algunos cabos sueltos, ya te empiezan a dar el pantallazo final ya en el último piso, pero yo creo que si tú ves Rec, la primera, ya la has disfrutado, y has podido aprovechar, creo, en el apogeo de la franquicia, ¿no? Ya en la segunda, tercera, cuarta, obviamente, como tú dijiste, intentan darle explicación que ya pierde la magia, ¿no? O sea, ya pierde el tema de lo que me llamaba mucho la atención de estas películas, ya me lo empiezan a sacar un poco, ¿no? E incluso a veces cuando ya sabes la respuesta, a veces te decepciona un poco, ¿no? La segunda como que te regalan algo, pero para mí la segunda, si bien pierde encanto comparación a la primera, sigue, digamos, el mismo escenario. Se siente, algo que yo aplaudo mucho la segunda, es que se siente realmente que sucede después de la primera. Si haces una maratón, digamos, ves las dos seguidas, tiene sentido, es parte 1 y parte 2. Si hay pequeñas cositas, digamos, pequeños cambios de escenario, que tienes que ser muy atento en la segunda parte para darte cuenta, ¿no? Y en la tercera y la cuarta, que por cierto tardaron muchos años en sacarlas, porque teníamos un cliffhanger en esa época, me acuerdo. Y claro, había este hambre de saber qué pasa luego, es lo que pasa con los cliffhangers, no parece estar. Y claro, anunciaron una precuela y una secuela, ¿no? Y en la precuela sí vemos que la trama parte por un veterinario. Cuando mencionan que es un veterinario, ya todo atas cabos, ¿no? Pues no hay nada más que conecte. Y claro, en una boda está ahí la novia que termina siendo la última sobreviviente junto al novio. Sin embargo, al final todo se va al tacho. Sin embargo, hay algo que a partir de la tercera y ya para la cuarta más, te saca completamente de ese universo, que es su firma básica que te conté en un principio, que deja de usar la cámara en mano, ¿no? Deja de ser el chiste de Rec. ¿Para qué, digamos? Realmente es como que ver una película de Spider-Man en la que está prohibida las telarañas, por ejemplo, ¿no? Pierde todo el encanto y bueno, no por eso dejas de apreciar estas primeras dos cintas, que han sido muy bien, muy referenciadas, han sido parodiadas, incluso yo en este momento recuerdo una parodia de Alejo y Valentina para que le echen un vistazo. Pero claro, esta escena clásica de la reportera entrando al edificio sí ha sido muy referenciada, sea a Rec o sea a Cuarentena. Es a Rec al final, ¿no? Porque Cuarentena es todo un remake de Rec. Sí, y un tema interesante también de esta película es de que bueno, ya un poco llegando al final, y ya lo has mencionado anteriormente, es cómo usan esta cámara en mano, ¿no? Al principio obviamente hay luz, al principio puedes ver elementos con una cámara a color, ¿no? Ya en la última parte todo es oscuro y tienen que usar esta visión nocturna, ¿no? Que de cierta forma añade mucho peso al terror que se está viviendo. Y bueno, me agrada mucho porque es como si te estarían quitando elementos, ¿no? Para que te hagas sentir seguro, ¿no? Al principio la cámara sí te daba personas, por ejemplo, te daba compañía, aunque no, obviamente están todos en pánico, y te daban elementos, por ejemplo, de la luz, te daban elementos, por ejemplo, de sonido, de que lo podías escuchar, pero lo escuchabas un poco lejos, ¿no? Ahora es totalmente distinto, ahora no tienes luz en estas últimas escenas. El sonido se siente como si estuviera al lado tuyo, ¿no? Hay momentos en los que los personajes no ven nada, se caen, se tropiezan y la cámara se corta un rato, ¿no? Entonces a mí también me parece excelente porque de cierta forma te están quitando incluso el elemento de saber qué está pasando. Entonces ya cuando ya están en el último piso, están intentando encontrar estas llaves y matan a nuestro camarógrafo, ya de cierta forma pierdes casi toda la fe, ¿no? De que nuestros personajes o van a sobrevivir o van a tener un final bonito, ¿no? Hay una parte también en que nunca hemos conocido la cara de nuestro camarógrafo, que se llama Pablo también. Entonces me sentí por eso te acuerdas. Me sentí más identificado cuando lo matan. Era mi personaje favorito. Pero cuando lo asesinan y obviamente la chica está sola, hay un plano en donde ves a la creo que es la paciente cero, ¿no? La que está ahí arriba. Es la niña, es la niña con la que está experimentando. Niña Medeiros, creo que se llama, ¿no? Exactamente. Ya la ves comiéndoselo al pobre Pablo. Y ya en este punto donde tú sabes de que a pesar de que si sale de la habitación hay un montón de zombies ahí abajo, ya pierdes totalmente la esperanza
de que nuestra protagonista tenga un buen final. Y eso me gusta mucho también, ¿no? De que la chica en todo su pánico, en todo su supervivencia, se podría decir, tiende a agarrar la cámara, ¿no? Y seguir grabando de cierta forma. Y eso también me gusta mucho de ese personaje, que no deja de reportar y no deja de documentar lo que está pasando, ¿no? No es que la cámara se queda ahí en un punto y se va, y se empieza a correr, qué sé yo. O sea, de cierta forma la cámara siempre está cerca, siendo la única compañía de la chica, ¿no? Como una especie de alivio. Completamente, viejo. Y justamente dos cosas con este final. Primero, igual, rápido, acotar esta estética de visión nocturna, que me acuerdo es tal cual una estética. Todo esto que esté granulado y que esté verde, ha sido, yo recuerdo que tenía tanto los DVDs de Cuarentena y de Rec, y ambos usaban esto para su menú y todo eso, ¿no? Y esto recuerda completamente a Rec, ¿no? Yo estoy completamente convencido que sin Rec, por ejemplo, no existieran toda la franquicia de Outlast en los videojuegos, por ejemplo. Para mí hay muchos productos de la cultura pop que han hecho que le debe mucho a Rec. Que si bien Rec no ha influido en su creación, sí que ha influido bastante en lo que han aportado, ¿no? Y sin Rec la cultura pop sería muy distinta a día de hoy. En ese tipo de productos, por lo menos, ¿no? Sí ha tenido su influencia, que no hay que negarla. Por más de que sea de mediados de los 2000, sí es un producto que sin dudas va a ser recordado con el tiempo, ¿no? Y otro punto que quería llegar es que la película tiene no uno, sino dos cliffhangers, ¿no? Porque me acuerdo que había una escena post créditos. Eso no lo chequé bien en el archivo que te mandé, pero hay uno en el que vemos cómo le estira su pie a la chica, ¿no? Sí, sí, sí. Y hay otro en el que vemos cómo le pasa. Cómo le pasa el gusano, ¿no? Claro, eso también fue icónico, porque yo me acuerdo que en su tiempo teníamos un amigo con el que veíamos películas de terror. Yeah. Y no me acuerdo quién mostró aquí en la otra escena. También la vimos en YouTube. Le decíamos, no, es el final perdido, el verdadero final. Ubicas que en esa época inventas mil huevadas, ¿no? Pero claro, estaba en el DVD todo el tiempo, ¿no? Y eso conllevó la segunda. Como ya lo mencioné, Rec es conocida por muchas cosas, obviamente ser found footage y todo esto. Pero quizás es más conocido por ese final cliffhanger, ¿no? Que también la segunda parte tiene su final cliffhanger igual, que no es tan impactante, pero también es igual de abierto, ¿no? Por algo también respeto también esa segunda película. Sí, además, ¿sabes qué, viejo? El tema de que te lancen ese final en la que le está pasando el gusano, te genera más curiosidad, ¿no? O sea, te genera mucho más curiosidad de qué es lo que está pasando, de que a pesar que tienes varios datos de cómo ha surgido, de cómo se comporta, ese final también te da más preguntas, ¿no? De saber exactamente qué está pasando. Y algo que fallan muchas secuelas es de que tú en una primera película tienes que presentar una idea y tienes que presentar cierta lógica en esa idea, ¿no? La secuela creo que de cierta forma tiene que expandirlo, respetando mucho la secuela anterior, pero tampoco cambiar de cierta forma los elementos y hacer que no tenga mucha coherencia tal vez las anteriores, ¿no? Entonces muchas secuelas suelen fallar en eso, y creo que también esta segunda de Rec respeta mucho muchos elementos de la primera, y si bueno, ya vieron todas las de Rec, empieza a fallar con temas de la cámara, con temas de incluso cómo se comporta el virus, ¿no? Porque a mí me quitó un poco de miedo, la verdad. Yo no tenía problema. Bueno, al final te develan de que sí hay una especie de situación paranormal de este virus. Al final sí es algo biológico, pero es que el primer paciente ha sido poseído por un demonio, ¿no? Y este demonio usa el virus para que logre propagarse y logre poseer a los demás. ¿Sabes? No tengo mucho problema con eso, pero ya en las secuelas empiezan, por ejemplo, a mostrar crucifijos, ¿no? A los demonios, y empiezan a hablar, empiezan como a temblar, ¿no? Entonces me ha quitado de cierta forma el miedo que... Empieza a mostrar poderes, además, ¿no? Empieza a mostrar poderes. Y cuando vemos posesiones, vemos la personalidad de este famoso demonio que tú quieras, que es un villano muy, muy de una dimensión, ¿no? El típico, sí, los voy a matar a todos, voy a conquistar al mundo. No, eso ya... Ahí te pierdes completamente. Yo prefiero igual el misterio, el no saber, el horror a lo desconocido.
Como lo menciono siempre, ¿no? Claro, y eso es también respetar mucho, que tu secuela tiene que respetar mucho a la anterior, ¿no? Porque no solo en temas narrativos, sino en temas estéticos, ¿no? Porque esta película ha pegado mucho por el elemento del misterio, el elemento de la cámara en mano, el elemento de que te van lanzando datos, pero no es que, además de que esa hostilidad del zombie, o sea, tenemos muchos tipos de zombies, viejo, y podemos alargar el podcast a hablar de qué tipos de zombie hay, qué tipos de zombies son los peores, ¿no? Pero a mí me aterra el hecho de que el zombie corra, que el zombie te ataque sin prejuicio y realmente no solo quiere alimentarse de vos, sino te quiere infectar, te quiere contagiar, que sea agresivo, que de cierta forma tiene fuerza mucho más notable de lo que es un zombie normal, ¿no? Esas cosas, ponte, me gustan y me asustan también al mismo tiempo porque... Te gusta, pero te asusta. Me gusta, pero me asusta. Sin ir muy lejos, a ver, mucha gente cuando hablamos de zombies así, que no quisieran vivir en ese universo, es por ejemplo Guerra Mundial Z, digamos, ¿no? O sea, es un tipo de zombie que corre, que salta, que es sobrehumano de ciertas formas. 28 días después. Viejo. 28 días después, ¿no? Entonces, esa naturaleza, ese sentimiento de terror de este tipo de zombie, a partir de la cámara encontrada, ese es Rec, ¿no? O sea, tenerle miedo a eso y no saber cómo vencerlo. O sea, ¿has escuchado? Es Shrek. Es Rec. Es Rec. Es Rec, sí. Sí, pues entonces, esta peli por sí sola yo la disfruto mucho, la secuela también. Creo que han hecho un trabajo fantástico en temas de ambientación para que la persona se sienta adentro de la película y se sienta muy empático con los protagonistas, especialmente con el camarógrafo, con Pablo, que nunca ha dejado de grabar, gracias. Sí, es un clásico que he visto miles de veces. En su tiempo sé que he visto Rec muchas veces y se le he mostrado a todo el mundo, ¿no? Por eso también me acuerdo hasta el menú del DVD, viejo. Ahora vamos para cerrar esta primera parte. ¿A quién matas, quién te mata y a quién salvas? De hecho, hermano, en esta ocasión yo salvo nuevamente a la niña. Ay, creí que ibas a decir al Pablo. No, es que el Pablo... Ese Pablo me entendería y me diría también, salva a la niña. Incluso salva al perro, viejo. Si salvas al perro, de cierta forma, no hay infección, ¿no? Tal vez, ¿no? O sea, tal vez de otra forma puede llegar, ¿no? Pero salvaría a la niña, ¿no? Porque al final es muy trágico que en estas películas niños tengan que pagar las consecuencias. De hecho, salvaría a la niña. ¿Quién me mata? Mira, pongámonos en el caso de que yo ya estoy infectado, viejo. Yo prefiero 1000 veces que me mate, por ejemplo, el bombero, el calvo. ¿Por qué, güey? Porque al conocer esta naturaleza del zombie, viejo, creo yo de que ninguno de los personajes podría detenerme, ¿no? Como mi versión zombie. Entonces prefiero que esta persona... ¿Has visto no sé si te acuerdas de esta escena en que está peleando con un zombie el bombero y de la nada le rompe el cuello, man? O sea, lo pasas muy desapercibido, pero te estás metido tanto en la película que le perdonas, ¿no? Entonces creo que en ese caso sería una muerte rápida. Me prefiero que me mate una persona que rápido, ¿no? Y no que tenga que yo infectar a medio mundo y me maten apenas, ¿no? Entonces que me mate el bombero, creo que es un héroe que realmente está infectado, ni modo. ¿Quién me salva? ¿Quién me mata? ¿Y a quién mato? Putz, ¿a quién mato? Mira, si me darías infectados, mataría al paciente cero, de hecho, ¿no? O sea, lógicamente, al paciente que está arriba, ¿no? Pero si tendría que ser un humano no infectado, lo mataría al encargado del edificio. O sea, sé que estaba bajo mucha presión, sé que le estaban culpando de todo, pero hay una parte, viejo, en que saca la pistola y les apunta. Y ahí yo dije, ya, puedes estar paniqueado, puedes estar todo lo que quieras, pero ese rato me cayó súper pesado, hermano. ¿Te das cuenta que ese tipo de mala persona en el mundo real lo ubicas? Sí, y puedes llegar a empatizar con él porque le están tirando toda la huevada, toda la mierda a él.
pero ya tienes que tener cierta compostura y no sacar una pistola y apuntar a las personas que están en la misma situación que vos. Eso creo que ya, si tuviera que elegir a una persona viva, sería él. O sea, creo que ya ese fue, puedes estar bajo presión, pero ya no hagas eso. Mira, yo concuerdo contigo, nuestra víctima, concordamos al fin. Creo que también yo lo mataría sin menor lugar a dudas por todo lo que has dicho y por más, ¿no? Porque creo que son situaciones de riesgo y de alta tensión en el que ves el verdadero rostro de las personas, ¿no? Ajá, exacto. Y esto me garantiza que no es una buena persona en la vida real, digamos. ¿A quién salvaría? Es que hay un gran catálogo, ¿no? Me has hecho recuerdo al bombero que se ha caído al principio de la película. Puta, pobrecito yo. Creo que era un buen personaje que tenía mucho para aportar. Y como justamente estamos ahí diciendo, bomberos héroes, creo que hubiera sido interesante tener un bombero más en la película. Sí. Hasta el final hubiera sido su aporte. Y quién me mata, es que en este contexto de la película es muy jodido. Pero voy a decir algo medio polémico, que prefiero morir por una bala del dueño del edificio que morir por uno de los zombies de esta película, güey. Así que voy a elegir ese destino. Creo que sería una muerte más rápida, ¿no? Es verdad, viejo. O sea, en este tipo de universos, boludo, mientras tu muerte sea rápida, mejor, güey. O sea, pero también sería irónico, ¿no? Que en una apocalipsis zombie me mate un viejo de mierda, güey. Sí, verdad, güey. Verdad. Sí, como un héroe o tranquilo, uno de dos, güey. Ahora tampoco hay muchos sobrevivientes para contar tu leyenda, digamos. Y así que por eso realmente, por eso me voy en que no importa demasiado. Está la cámara, ¿no? Es la única que ha visto tus acciones sí, heroicas. Bueno, el FBI va a ver mi muerte. Güey. Sí, que héroe va a decir. Ya con eso cerramos la primera parte, gente. Espero que les haya gustado. Volvemos en un momento con la segunda parte. Y estamos. Y bueno, gente, llegamos a la segunda parte de este tercer capítulo de los Halloween Horror Nights en este canal. Y bueno, en esta ocasión he escogido una película muy particular, que es muy popular, pero en el cine de culto. Es una de mis favoritas de todos los tiempos, desde que la he visto hace varios años atrás. Y he descubierto lo que es la magia de este director. Se trata de Hausu, o House, es un título original de 1977, dirigida por el gran, su nombre de pila siempre se me va, Nobuhiko Obayashi. Este señor, con su primer largometraje, él hizo cortometrajes desde que tenía 6 años, hizo comerciales para televisión y sobre todo un tipo muy artista, y tuvo esta propuesta para hacer un largometraje muy inspirado en lo que es el cine occidental, pero tener su propio punto de vista y con toda esta fábula, ¿no? De casas embrujadas, una película cargada de momentos muy entretenidos, momentos graciosos, momentos tristes, momentos trágicos de sufrimiento, pero momentos en los que uno está pegado a la pantalla como si estuviera como un niño en un circo, básicamente, o una juguetería, ¿no? La película tiene 88 minutos, apenas llega a la hora y media, pero realmente se siente como un viaje. Y por lo que hizo en esta cinta, que es de sus más populares, pero también por lo que hizo después, y específicamente con La chica que saltó a través del tiempo, que es mi película favorita de este director, pasó para hacer parte de mi vida, ¿no? El gato de la película y sus personajes para mí son está en un pedestal, ¿no? En todo lo creativo que hago. Para mí es otra razón por la que admiro, por ejemplo, es David Lynch. Es una muestra de cómo ser creativo por tu propia cuenta y no depender justamente de estructuras establecidas, de guiones establecidos, que si haces las cosas a tu manera pueden salir cosas muy interesantes, ¿no? Como ya lo dije, no necesariamente pulidas, perfectas, pero sí cosas creativas y que uno disfruta muchísimo. ¿Qué te ha parecido la película, Pablito? Viejo, me ha agarrado de sorpresa, porque no sé cómo catalogar esta película, ¿no? No sé si es comedia, terror, no sé si es un terror bien... es diferente, hermano. Y ¿sabes qué? Me ha gustado mucho. Me agarró, como te dije, de sorpresa. Y creo que es como tú dices, una película bien creativa, de que tiene su propia esencia, ¿no? Usa elementos narrativos muy peculiares, usa elementos visuales muy peculiares. A veces hasta te lo
te lo quiere saltar a un modo caricaturesco, ¿no? Que de cierta forma te da risa, pero también tiene estos elementos de terror. Creo que en tema de efectos, de maquillajes o ya especialmente cuando están en la casa, me parecen espectaculares, ¿no? Además te hace ver desde... Eso igual te iba a preguntar, ¿no? Parece de que si estuvieras viendo desde la perspectiva de una de las chicas, ¿no? Como que es como su mentalidad, ¿no? Porque a veces la película empieza bien no romántica, ¿no? Pero empieza bien fantástica, se podría decir, ¿no? Bien novelera, bien melodramática ese aspecto, ¿no? Bien novelera, ¿no? Y al principio, cuando ya la estaba viendo por primera vez, dije, esto no va a ser terror, o sea, esto no me va a asustar, pero de cierta forma aprecio mucho la forma en que cómo implementa el director, ¿no? Me ha gustado. Así es, yo creo que en la primera media hora no te esperas lo que va a pasar a continuación. Tú hasta lo ves como una especie de viaje, aventura oscura, digamos. Sí. Y no te esperas que al final tengamos hasta un final tan trágico, ¿no? Pero sí, les voy a dar una pequeña sinopsis, gente. La trama sigue a una estudiante que tiene planeado irse de vacaciones con su padre. Su padre, que trabaja en Italia, es un productor de cine, trabaja mucho y no lo ve tanto. Y para cuando regrese su padre, ella piensa irse como cada año y pasar su verano junto a él en vacaciones, ¿no? Ella perdió a su madre años atrás, nos cuentan, y por eso es tan pegada a su padre. También tiene muchas amigas en el colegio, que ya vamos a hablar al respecto. Tiene 6 amigas en concreto, que también son las protagonistas de esta película. Solo que cuando llega su padre, llega con la noticia de: esta es tu nueva madre. No lo hace de manera sutil, ¿no? Lo hace de una manera elegante, pero no de una manera muy sutil. Dice que se ha casado con esta señora, pero le dice tal cual: esta es tu nueva madre. Creo que no son las palabras correctas, ¿no? Pero esto es lo que me encanta de esta película, que está acotada como una fábula. No es como un drama que va a buscar el guión perfecto para mostrar diálogos perfectos a nivel Tarantino, digamos. Diálogos perfectos y realistas. Es como si estuvieras leyendo un cuento y te muestra ese tipo de diálogos con acontecimientos. De hecho, cómo vemos los atardeceres, la ropa de los personajes, hasta la decoración, la habitación de la protagonista, Diana Rosas, todo esto es parte de una fábula, parece de un libro de los que te cuenta cuando eres niño, con sus dibujos, y hace que te metas muy de lleno. Quizás eso lo hace muy entretenido para mí, ¿no? Cada que veo esta película siempre encuentro algún aspecto nuevo. Pero bueno, me estoy desviando un poco de la sinopsis. Como ya lo mencioné, llega con esta esposa, ¿no? Le dice: ya, vamos a ir de viaje, pero vamos a tener que ir con ella, ¿no? Y le dice: no, al carajo, no quiero. Prefiero ir a visitar a mi tía, la hermana de mi fallecida madre, a visitarla, quien no veo desde el funeral de mi abuela, que son muchísimos años, y pasar el verano con ella, llorar con ella, estar con ella, ¿no? Y llevar a mis amigas también, a mis 6 mejores amigas, que no es para poco, ¿no? Lo interesante de este grupo en particular es que cada una de sus amigas tiene un apodo característico a su gimmick, ¿no? De hecho, nuestra protagonista es la traducción a preciosa, ¿no? Que es Oshako, creo que, no me acuerdo. Gorgeous, ¿no? ¿Qué? Gorgeous, creo que se llama. Sí, Gorgeous en inglés. Ajá. Pero como lo dice tal cual en japonés, su traducción directa, es Oshako, algo así, no me acuerdo. Pero sí, básicamente significa preciosa. Y está Kung Fu, está Mac, que yo creía hace tiempo que era por McDonald's. pero claro, está Fanta, que es de fantasy, porque es la más fantasiosa. Está Melody, que es la música. ¿Quién más está? Ya me olvidé, pero son 6, ¿no? Y cada una tiene esta característica. Si se dan cuenta, son personajes como los 7 enanitos. Nos dicen su nombre y lo que hace. Son muy estereotípicos, pero no por eso son menos interesantes. Y eso es lo que le da mucho color a la película. Así que las 7 jovencitas, que también van acompañadas en teoría por su tutor, se van de viaje hacia la casa de la tía de nuestro protagonista, ¿no? El camino, el tutor se desvía un poco y así que se retrasa. Y también nos damos cuenta de un principio por una conversación que tiene la madrastra con el padre, de que la madrastra va a ir a buscar y a ganarse su corazón. Realmente una hermosura esta madrastra, a conquistar. No, es que ella se merece una ternura, ¿no? Sí. Y voy a sorprenderla, ¿no? Ahí como que si eres un cineasta astuto y atento a los guiones,
tú dices, ya bueno, entonces ella va a ir a salvarle al final a la hora, y va a entablar su relación, y le va a pedir perdón, y va a ser felices como madre o hija. Tú asumes eso, ¿no? Pero realmente llegan a la casa y poco a poco todo se va al carajo. Pero entre todo esto, lo que no digo, gente, en toda esta trama, como mencionó Pablo, hay un juego muy hermoso en lo que es la edición, tanto en la edición de secuencias, en la edición gráfica, en la edición de sonido, la edición musical. Está muy bien cuidada y muy detallada, recordando que estamos en 1977 y la edición no es como la tenemos hoy día en Adobe Premiere. Todo es analógico, todo es manual, ¿no? Y repleta de detalles que hacen que el espectador esté completamente inmerso en la película, ¿no? Realmente es un ojo muy fotográfico que notas y le crees al director que ha estado desde los 6 años haciendo sus primeros cortometrajes, ¿no? Y la película termina siendo casi una experiencia más que, bueno, aparte de ser una película, ¿no? Una vez que estamos en la casa, ya para, ahora sí, adentrarnos de lleno a lo que es la sinopsis y a lo que trata el resto de la película, resulta que la casa está como quizás embrujada, que la tía está inmersa en todo esto, tiene algo que ver, y va devorando, o busca devorar una por una a las compañeras de nuestra protagonista. ¿Qué dices de esta trama, hermano? Viejo, me gustó mucho cómo han creado la atmósfera de la casa, hermano. O sea, y hemos hablado de eso en Deep Red, ¿no? De cómo hacer que un lugar se sienta, bueno, en este caso, embrujado, ¿no? Con muchos elementos. De plano, cuando llegan las chicas y se abren las puertas y ahí está la tía esperando, ¿no? Y ya te da un tono un poco sombrío, ¿no? Y extraño. Igual, me gusta mucho que no solo cada chica se caracterice por algo, y me vas a corregir en esto, no me acuerdo muy bien, pero incluso creo que cada una de las chicas logra ser devorada, se podría decir, por las cosas que les gustan, ¿no? Por ejemplo, Melody por el tema del piano, ¿no? Porque estaba tocando piano. La primera víctima, que es Mac, es una chica que le encanta comer, y todas sus amigas dicen, ¿sabes qué? Ella solo piensa en comida. Y el primer gancho para atraparla es comida, ¿no? Es por el tema de la sandía, ¿no? Es el puto quiebre de la película. Esa escena del pozo es espectacular. Es espectacular. De hecho, la van a ver la miniatura de este video. Pero realmente es el antes y después de esta película. Cuando dejas de ser una película para niños, porque hasta ese momento podría ser fácilmente una película para niños, para reflexionar. Pero claro, a partir de ahí todo se va al carajo. Es lo que amo esta cinta. Claro, además, de cierta forma, usan elementos, volviendo al tema de la casa embrujada. Por ejemplo, el gato, creo que es un personaje de que siempre está presente, tal vez cuando algo turbio, Mal augurio. Mal augurio, cuando algo va a pasar. También la casa, ¿no? O sea, la casa no es la mejor cuidada. Incluso una de las chicas dice, che, yo puedo limpiar y puedo ayudar un poco en lo que es la casa, pero ya te da una especie de aura que esta casa está embrujada. Incluso la actitud de la tía, ¿no? O sea, la tía al principio sí te da tonos medio turbios, pero ya después la empiezas te empieza a lanzar guiños, ¿no? O sea, te empieza a decir, tengo mucha hambre, o te empieza a decir... empieza a jugar con las protagonistas, ¿no? O guiña la cámara directamente. Ese es un punto muy importante. Guiña la cámara, ¿no? Y lo hace de una forma... O baila con el esqueleto, sí. ¿No? Esas cositas me parecen... no sé por qué me hace recuerdo un poco a Goosebumps, así de como que ese tipo de terror también, así bien... ¿Qué opinas de esos cortes? De estos momentos en los que a veces muestran otra cámara que se interpola con la otra, las transiciones de video de una escena a la otra, cómo a veces la imagen anterior se queda, cómo le meten color encima, cómo a veces muestran, por ejemplo, que el gato se baja y se vuelve a subir, la edición de adelante y atrás. O cuando el tipo le empiezan a repetir una y otra vez a uno de los personajes, ¿no? Me parece bien, tal vez al principio experimental. Claro. Pero también creo que va en el tono de la película, porque el tono de la película no es una película de terror que tú esperas asustarte. Es un terror más bien, creo que juguetón, ¿no? Es un terror de que, de cierta forma, el director puede darse esas libertades de hacer estas transiciones que, de cierta forma, respeta mucho cómo se está armando la película, ¿no? Porque ya te presentan una situación, como dijiste, novelesca, ¿no? Novelesca, fantasiosa,
usan elementos, por ejemplo, el tema del gato, ¿no? O de la tía que cuando va a pasar algo, sus ojos se vuelven verdes, ¿no? Un segundo, ¿no? Entonces creo que me ha gustado mucho, no me ha sacado para nada de la película. Y diferente, viejo. O sea, muy diferente a lo que he visto. Tengo una pregunta, ¿qué te ha parecido la representación de Japón en esos tiempos en la película? Porque si bien vemos que todo es como un teatro, hay muchos sets, muchas cosas de parte de la producción, también vemos cómo son las estaciones de tren, cómo viajan los estudiantes juntos con un encargado, cómo es el tren, cómo se aventuran a esto. Vemos cuál es la tradición de una casa de campo, por ejemplo, de estas casas con tatami, bueno, los que ven anime estamos muy acostumbrados, ¿no? Pero también como en esas épocas no había ni agua caliente y tenía que poner leña desde afuera. En este baño particular que hasta el día de hoy sigue habiendo en Japón, por ejemplo. Las tradiciones con la comida, que también lo mencionan, esta tradición de enfriar la sandía en un pozo. Ahí lo menciona que es una tradición, ¿no? De las casas de campo. Pero también esta tradición, esta representación de Japón, ¿no? Porque aparte, antes de que me respondas, te quiero dar el dato de que este director ha perdido a su papá cuando su papá se fue a la Segunda Guerra Mundial. Es algo que lo involucró bastante. Y si tú ves esta película, mete esta temática completamente lo que es la guerra, ¿no? Y es muy importante para el personaje antagonista de la película. Y es algo que lo ha aplicado casi en toda su filmografía. No es que esté obsesionado, pero es como una especie de tributo y una especie de influencia a este director que también se puede metaforizar con los demonios, los fantasmas que vemos en sus películas o por su manera de editar. Es un director que ha muerto hace no mucho, hace el 2020 ha muerto Bayashi, ¿no? Y él ha hablado claramente y abiertamente sobre la influencia de Japón posguerra en lo que es su cine, ¿no? Pero primero hablaba de la representación de Japón. ¿Qué te ha parecido todos estos temas culturales? Me ha gustado mucho porque yo no sabía, por ejemplo, este tema del pozo, no tenía ni idea. O sea, ya conocía temas de, por ejemplo, cuando los japoneses suelen almorzar, suelen desayunar, digamos, todos tienen una forma, por ejemplo, en el piso, ¿no? Que ahí están todos los platos. También el tema de las costumbres, creo que por lo menos en nuestro país el tema de viajar en tren no es muy presente, pero en otros países es totalmente normal, ¿no? Y veo mucho de Japón en esta película y sobre todo me llama mucho, me despierta el interés de la cultura japonesa a partir de estos elementos que mencionas, ¿no? Está muy japonizado y de cierta forma me gusta, ¿no? Me gusta que realmente pongan elementos de Japón. Yendo un poco, ese dato que me has dado del padre del director me resuena mucho porque sutilmente, ¿no? Te tocan el tema de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, el esposo de la tía, creo que fallece, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Que es la causa de su locura en general, ¿no? Que es exactamente la causa de su locura. Y me has hecho pensar de que esta situación de posguerra que pasó en Japón, creo que está muy bien representado en la película, porque de cierta forma las generaciones siguientes de que no vivieron esa guerra, tal vez, como en la película, viven de esa forma, ¿no? Totalmente, no han conocido lo que realmente ha pasado y las consecuencias que, bueno, sí conocen, pero no han vivido en carne propia todo el desastre que hubo en Japón en la Segunda Guerra Mundial, y las generaciones que vienen después tuvieron la oportunidad de vivir esa paz, digamos, tal vez con el trauma ahí, pero de cierta forma en paz. Y yo creo que eso representan en las niñas, ¿no? Son personas de que no han vivido una situación demasiado crítica en su país y están muy como niñas, ¿no? Comportándose como niñas. No hay un contexto de guerra, no hay un contexto de violencia, pero de cierta forma la tía es como que ese trauma que está atrás empieza a jalar, ¿no? De cierta forma. Claro, es arrastrar a una nueva generación, ¿no? Pero sí es curioso. Yo siempre que veo este tipo de películas, sobre todo extranjeras y sobre todo atemporales fuera de nuestro tiempo, me gusta mucho apreciar ese contexto porque realmente aprendes muchísimo, pero también te genera mucha empatía con esa generación, ¿ubicas? Realmente sabes hacia dónde quiere ir, porque
el bando antagonista no necesariamente es un bando que odies, es un bando al que comprendes. Y como lo mencioné, esta película es contada como una fábula, como un cuento infantil. Tiene estos tropos de fábula, justamente los nombres, los personajes te lo dicen todo, ¿no? A la música se va a llamar Melody, ¿no? Va a estar la chica que es dulce, se va a llamar Sweet. Y Sweet, esa nos faltaba, ¿verdad? claro, y hay una que se nos está pasando, la que lee, que no me olvidó su apodo, la estudiante, ¿no? Sí, Que verdad. claro, que algunas tienen más desarrollo que otras, pero termina siendo una fábula interesante, pero también muy bien actuada y muy hasta romantizada en ciertos aspectos, ¿no? Por cómo se cuenta la película, me hace recuerdo un poco a Beetlejuice, por ejemplo, a Rocky Horror Picture Show. Por los efectos especiales baratos, me hace recuerdo a la película que vamos a hablar la siguiente semana, que le voy a adelantar al final del capítulo, que hay una pista por este video, pero también una película de bajo presupuesto, que también es primeriza, y y realmente estos son factores que te llevan a conmoverte emocionalmente. No es una película que, por más de que no esté buscando la lágrima, sí que busca, sí, no, sí es que sí consigue estos momentos de emotividad a través de la nostalgia en algo que no está presente. Es algo que yo hablé recientemente este año con otras reseñas. Sentir nostalgia por algo que tú no has vivido, ¿no? Por un tiempo en el que tú no existías, por un país por el que no existías. Esto me lo causó mucho esta serie de Si la vida te da mandarinas. Ahí es cuando más hablé de esto, ¿no? De que puedes llegar a sentir nostalgia por algo que no has vivido jamás. Y creo que esta película también te genera esta nostalgia de Japón setentero. Esta casa de campo, por más de que sepas que es un set y todo está maquinado, esta vida campesina, esto de irte de excursión con tus amigos todo el verano y cocinar juntos, me parece hermosísimo, ¿no? Y es algo que realmente le da mucho, pero mucho alma a la película, ¿no? Por algo es una película tan amada de culto, porque en principio, a nivel de crítica, le fue pésimo, como suelen ser las películas de culto, y con el tiempo ganó este culto, ¿no? Este fanbase. Y creo que mucho de esto, pero muchísimo, se debe tanto al sonido como a la mezcla musical. Y quiero justamente preguntarte sobre esto. ¿Qué te ha generado esta? Hay dos piezas muy reconocidas en esta película. Esta canción, que es en el momento que la película se convierte en musical, cuando están viajando en el tren, ubicas, cuando toda la ciudad está cantando. Ajá. Y está ahí la niña con el martillo, es un cago de risa, ¿no? Y la banda que está cantando esto en la película es una banda real, ¿no? Que han hecho su cambio en la película, es un dato interesante. Y obviamente la pieza del piano que también toca Melody, que suena desde el principio de la película, que es tan importante. Y ya para el clímax, cuando vemos a nuestra protagonista completamente sumergida y poseída por la casa, descubrimos que la canción tiene letra, y la letra realmente para mí es mi escena favorita. Me conmueve mucho, pero mucho esa escena cuando escuchamos la canción, pero ya también con la letra. ¿Qué opinas de todo el aspecto musical, Pablito? Creo que le dan exactamente al tono en el que quiere ir la película. De ciertas formas te dan, por ejemplo, el piano. Creo que es un instrumento muy bueno para dar tonos dulces, de cierta forma, tonos muy dulces, muy melódicos, pero también te permite irte un poco al terror, ¿no? Con ciertas notas, creo que esta película logra muy bien respetar y acompañar muy bien la trama de la película. Esos tonos, por ejemplo, como te dije, ¿no? El piano muy dulce, un tono un poco tétrico. Claro, pero ahí está el secreto, lo que vos dices que es muy importante. Que si le mueves una tecla al piano, cambia. Hay un desafinado. Ajá. Y ahí está el género del terror, porque la escena del piano del final, quiero decir justamente, la escena de terror del piano hacia el final, justamente la última tono, es la misma canción, pero con una nota desafinada, y te dicen que algo está mal y ¡pum! Exacto. Se cierra el piano, ¿no? Es muy interesante lo que dices. Exacto. Entonces, en toda película el tema musical es muy importante. Creo que ayuda a que tú te metas como espectador en la película para que sientas igual, de cierta forma, el tono, ¿no? de la película, y también te empieza a dirigir más o menos por dónde va a ir la trama, como tú dices, ¿no? con cambios de notas. Pero siempre me quedé con el tema de que la música te da tonos dulces, te dan tonos agradables, pero de cierta forma te dan un pequeño de que algo está raro, ¿no? Algo está raro, y
en esta ocasión la música para mí respeta demasiado el cómo quiere la película y te ayuda a llevarte ahí. Genial, hermano. Es que está lleno de highlights esta película. Realmente hay mucho para hablar que no puede ser abordado en un video. Pero sí quiero ir a temas puntuales en ese caso, ya que no podemos abordar todo. Te voy a preguntar primero, esta película está lleno de personajes particulares, memorables, que si bien no son desarrollados, como tú lo dijimos ya varias veces, son entre telenoveleros y caricaturas, ¿no? Son tropos establecidos. Pero no dejan de ser particulares por cómo están actuados. Mira, vemos desde un padre que parte con un boom, vas a tener una nueva mamá, la nueva mamá que es ultra melodramática, pero así es muy idílica, ¿no? Que tiene esta su bufanda blanca, con una sonrisa hacia la cámara, con música de fondo y con el viento de fondo. Tenemos al profesor que las tiene que acompañarte. Apenas llegamos, tenemos al vendedor de sandías, que es un personaje igual. El gato también se hace un personaje. Tenemos a la tía. Tenemos a nuestras 7 protagonistas, ¿no? ¿Qué opinas de estos personajes? ¿Y cuáles han sido tus favoritos o tu favorito? Sabes, a pesar de que no han tenido demasiado tiempo en pantalla algunos, me gusta el hecho de que ya de cierta forma te identifiques y, por ejemplo, el padre, no lo hemos visto al principio de la película, ¿no? Pero con el simple hecho de que vas a tener una nueva mamá, qué sé yo, ya te de cierta forma, ya puedes verlo al padre aquí en carne propia, ¿no? Porque ya has visto esa historia tantas veces. Esa escena en la que está tachando las fotos. Está tachando las papá, fotos. te deseo el mal, papá. Tú dices, es algo muy turbio, pero también es algo de un niño normal. Ubicado, comprendes cuando está receloso por lo que pasa con su mamá. Es hasta hermosamente triste, digamos. Y tú lo ves al papá que no es para nada un mal padre, ¿no? No, para nada. Y con estas situaciones, con estas acciones que hacen nuestros personajes, te permiten ya empatizar y totalmente querer a los personajes. Otro elemento muy importante que estábamos hablando hace un rato es a partir de los nombres de cada una de las chicas, ¿no? Tema de Melody, música. Tema de Mac, bueno, comida. Tema de Kung Fu, que esta chica se sabe defender y sabe pelear, digamos. Ya con estas cosas, que es una palabra, viejo, pero ya puedes identificarlas, exacto. Personificar a los personajes. Y ya especialmente para el público occidental que le cuesta con los asiáticos, digamos. Exacto. La de lentes ya es de estudiosa, así de simple, ¿no? O sea, usas elementos totalmente simples para que tú ya te puedas armar todo un personaje, ¿no? Entonces es para mí una excelente estrategia para que puedas introducir a varios personajes, porque en realidad son varios, ¿no? Son todas las chicas, la tía, por ejemplo, la tía, sabes que tiene algo raro, pero a partir de elementos, hay una parte en la que una de las chicas les está mirando y la tía está comiendo y se ve el ojo, ¿no? En la boca, ¿no? Así como que si estuviera bromeando con ella. Ya sabes ahí de cómo es el personaje. Es un personaje de terror, pero también es un personaje que juega con sus víctimas de cierta forma, ¿no? Entonces, el gato me parece fantástico, viejo, porque el gato les acompaña en todo momento, ¿no? Y es un gato real, ¿lo ubicas? No es un gato que tenga CGI, que tenga expresiones faciales muy locas. Es un gato que a lo mucho, con edición, le pone luces en los ojos. Ajá. Nada más, pero sí es un personaje presente en toda la película, que de hecho es la portada de la película original en DVD, en VHS, en sus pósters generales, es la casa y el gato, o a veces solo el gato, ¿no? Sí, el gato es un personajazo, ¿no? Tú sabes de que está el gato, va a pasar algo turbio, pero de cierta forma es una compañía, es un acompañante de todos los personajes. Y creo que también el hecho de que la casa, yo lo puedo considerar también un personaje. Si bien no es un personaje vivo y palpable, ya lo puedes sentir más vivo que nunca, ¿no? Ya cuando avanza más la película, ya sientes que la casa te asfixia, que la casa te ataca, que a partir de la tía y la casa de que te van a atacar y te van a comer, ¿no? Entonces... Una pequeña alerta, spoilers, para los que están viendo, empiezan a ver la película y no la han visto, digamos, pero aquí voy a hablar, digamos, el giro grande, no giro, pero el secreto detrás de toda la película, para, digamos, sustentar lo que dice el Pablo, es que
hacia el clímax de la película descubrimos que la tía ha estado muerta durante años, pero este deseo de reunirse con su esposo, al que nunca lo ha vuelto a ver por culpa de la guerra, esta angustia ha sido tan grande que se ha llegado a apoderar de la casa, ¿no? O sea, básicamente esta angustia de perder a alguien amado, quizás celos con su hermana, aunque no se lo dice muy explícitamente. Esos son los enemigos de la película. Ellos poseen a la casa como tal, y la casa termina siendo el antagonista principal de la película, ¿no? Alimentándose justamente con pequeñas pistas, el gato cómo llega, y el gato es el que influencia a nuestro protagonista que vaya de vacaciones hacia allá, le recuerda, ¿no? También con pequeños aspectos, ¿no? Como el hecho de que cuando pues, nuestra primera víctima se va a un mejor lugar, la tía se para de sus sillas ruedas. Claro. Esos pequeños detalles, digamos, te hacen dar cuenta de que hay algo extraño con la casa. Pero tengo que continuar porque también quiero saber cuál ha sido tu favorito. Mi personaje favorito, creo que tengo dos. Obviamente el gato, creo que es un elemento muy importante para un acompañante muy bien elaborado para nuestros protagonistas. Ha sido muy bien utilizado. Y también me agrada mucho la chica de Kung Fu, hermano. Mi bro. Viejo, es la única que da pelea, hermano. Sí, mi bro. Muy bien ahí, bro. Literal. Claro, es la MVP, sin menor lugar a dudas. Yo concuerdo contigo. Para mí, Kung Fu es es casi la prota, ¿no? Porque hay un momento en que la prota pasa a segundo plano. La prota es muy fácil de generarte empatía, ¿no? Porque te das cuenta que, por más de que es una víctima más, entiendes su sufrimiento, pero luego te puedes pensar que todos pasamos por algo, ¿no? Y por más de que nuestras compañeras, las compañeras no tengan problemas tangibles y sean muy felices en su momento, sí tienen momentos para brillar, ¿no? Incluso nuestra primera víctima, el Mac, tiene su momento de brillar antes y después de morir, ¿no? Pero Kung Fu está presente por ser la fuerte del grupo, sabe artes marciales, la que realmente se planta hacia la casa, la que le genera más problemas a la casa desde el principio hasta el final de la película, ¿no? Es muy difícil de que no sea tu favorita, ¿no? Y además la que anda con menos prendas de ropa, por decir algo. Sí, además de que, como tú has dicho, es la única que se le da pelea, viejo. Es la... A todas, de cierta forma, la casa les ataca y tú dices, no, tiene que escapar, tiene que sobrevivir, pero cuando la empiezan a atacar a ella, la primera vez se defiende tal cual, hermano. Y no solo eso, ya cuando avanza la película, es la única que las está defendiendo de cierta forma, y cuando ya Kung Fu sale del cuadro y ya no es una amenaza, de cierta forma te dice, no, estas ya están jodidas, ya están perdidas, ¿no? Y ahí empieza a realmente la casa a... Y sale su pierna volando y es que está muerta, no importa. Y lo peor es de que ya dice, ¿sabes qué? Aquí se va a ir todo al tacho porque creo que ella era no hay solución. No hay solución. Y ahí la misma casa reacciona, ¿no? Como a la muerte de... No a la muerte, no, pero sino que la ha absorbido, se podría decir, a Kung Fu. Pero ya te das cuenta que el rato en que ya no está, la casa en sí ya se siente más confiada, se podría deducir, ¿no? Porque ya se empieza a inundar un poco la casa, ya es mucho más fácil agarrar a las sobrevivientes, ¿no? Que en este caso solo queda Fanta, si es que no recuerdo mal, ¿no? Sí, creo que no la Fanta y la de los libros, que es la penúltima, sí. ¿Verdad? Y obviamente la de los libros intenta de cierta forma, a su manera, solucionarla. A mí me encanta lo que le hacen soñar con el profesor que viene a rescatarla, que es tu príncipe, y es una escena ahí. Y el boludo está comiendo fideos, ¿no? En la parada. Está comiendo fideos, ya está muy rico, muchas gracias. Ya, y se toma su tiempo para hacer todo, toda la película. Nunca llega, al final llega hecho plátanos tal cual, ¿no? Y en realidad te dan a entender, ¿no? De que él igual cae porque está su auto, ¿no? Claro, pero hay un montón de plátanos ahí. No sé si has prestado atención. Sí, claro, ¿verdad? Básicamente sí, viejo. Ay, no, viejo, qué jodido. Pero en ese tema de, digamos, ya los personajes, de cierta forma también te hace presente que la posee a Preciosa, ¿no? La posee a Preciosa. Y me gusta demasiado cómo utilizan los efectos para asimilar de que Preciosa está ahí, ¿no? Por ejemplo, cuando aparece su cara enorme y empieza a explicar el contexto de que sí, su tía estaba muerta ya hace años, de que las víctimas normalmente son chicas que no se han casado. Entonces, Preciosa también cuando ya desaparece del plano, también la notas un poco presente, ¿no? Porque de cierta forma ya la tía la
la posee, ¿no? Claro, es básicamente la nueva huésped, digamos. La nueva huésped, exactamente. Y sobre eso es que esta sí va a ser una pregunta más o menos difícil, pero que no debería serlo en cualquier otra película. Hay muchas secuencias memorables, como ya lo mencioné, o sea, estamos mencionando muchas. Realmente hay tantos momentos en esta película para resaltar. Quiero que menciones cuál ha sido tu escena favorita y cuál ha sido tu muerte favorita. Si las dos son la misma, no hay problema, pero si es que son dos cosas distintas, tu escena favorita y tu muerte favorita. Irónicamente, no involucran a Kung Fu, al ser mi personaje favorito. Mi muerte favorita fue la de Melody, porque ha sido de cierta forma tétrico Es la más gráfica. y es la más gráfica, y incluso también da ciertos tonos de comedia, ¿no? Cuando ya el piano se la devora, viejo. Esa escena en que se la devora y de cierta forma creo que está intentando... Primero sus manos así completas, luego... Exacto, y empieza a pelear allá adentro como que si estuviera intentando salir. Esa escena me ha gustado demasiado, viejo. Porque luego se la ve de abajo, ¿no? Y me parece, dice, no debe, esto es muy pervertido, no debería estar viendo esto, weón. Qué manera de romper la cuarta pared también, espectacular, weón. Y cuando ya las chicas ven el piano, ves sus dedos, ¿no? Ahí como que intentando tocar. Tocando todavía el piano, todavía la misma canción, viejo. La misma canción. A mí me ha gustado demasiado esa escena, hermano, la verdad. Y creo que para mí es la mejor muerte. Creo que no te da tanto... no te da un pantallazo de lo que va a tratar de la película como en la escena de Mac, ¿no? Creo que ahí es hay un antes y un después, como tú has dicho, pero para mí es la más memorable, la del piano. ¿Cuál es la tuya? ¿Esa es en muerte y en escena, ambas? Ah, verdad, la de escena. Sí, viejo, es que esa escena me ha gustado mucho, o sea, creo que ha sido muy bien planteada y me ha agarrado también de sorpresa, pero le dan el tono. Es claro, completamente. Mira, yo en escena ya la mencionaba, es la parte en la que está nuestra protagonista saliendo de la casa y empieza a cantar la melodía que estamos escuchando durante toda la película y básicamente se deja consumir, ¿no? Ajá. Y empieza a aceptar, digamos... Esa escena, no sé qué tiene ahí en el lago, me parece hermosa, me gusta mucho, viejo. A mí me gusta mucho este tipo de construcciones, especialmente películas que tienen aspectos de comedia, cuando se toman en serio, digamos. Claro. Me fascina, ¿no? Y mi muerte favorita también es una que no es tan visual, pero sí llega a ser muy trágica. Y también voy a hacer un poco de trampa, porque no es en sí la muerte, sino, digamos, un paso más allá. Y es de Sweetie, que la devora en un principio con los futones, ¿no? Con las almohadas. Pero luego vemos su alma detrás de un reloj. Sí, verdad. Y vemos cómo desaparece. Y ella le provoca lágrimas a Kung Fu. Ajá. Y le dice, lo siento. Y se despide. Le dan tiempo en pantalla para que se despida, ubicas. Su desaparición es muy lenta. Y eso te hace tragar saliva realmente, ubicas. No es una muerte como ha sido la de Mac, que directamente aparece su cabeza y boom, se ha muerto. ¡Pam! ¿No? Que luego vemos pequeños inicios más de su alma, digamos. Pero aquí vemos su alma irse al más allá de una manera súper tétrica. Realmente tú no te imaginas esta escena en la película que has visto en la primera media hora, ¿no? Sí, Todo sí, canción, sí. Colores, ahí haciendo un musical con los del pueblo. Y realmente me impresionó bastante, ¿no? Ahora que la he vuelto a ver, sé que en otro contexto, volviendo a ver la peli, quizás cambiaría tanto mi muerte como mi escena favorita, pero realmente les tengo mucho cariño a estas dos escenas. Me gusta mucho cuando, a pesar de ser una película de comedia, que haya momentos en los que te pongas así emotivo, sentimental, que digas, uy, esto está fuerte. Y también mención honorífica a un final que no es feliz, que es un final muy cruel si nos ponemos a pensar. Son 7 niñas, una mujer y un señor que han muerto en una sola noche. Y es ultra pesimista. Hasta te puedes a pensar, pobre del papá, Dios mío, ¿no? Claro, viejo, esta película ¿no? Pero de cierta forma te engaña en decirte de que va a sobrevivir alguna de ellas, ¿no? O va a ser, por lo menos, la prota y la va a aceptar a su madrastra como su mamá. Y exacto, va a ser, o sea, te da hasta el último momento esa idea, pero ya cuando llega la madrastra, ¿no? Así, toda felicota, ¿no? Así, tengo hambre. Pues tengo hambre, qué sé yo. Uno tiene más hambre cuando despierta. Y las niñas ya están despertando.
Y cuando la recibe cuando Preciosa, ¿no? Se toma su tiempo en abrir las puertas, todo está totalmente así, contemplador, ¿no? O sea, creo que ya esa última escena, cuando las dos se sientan, ese ya es el momento en que dices, creo que no va a salir bien, porque la madrastra, su único objetivo es llevarse bien con su hija y no sabe nada de lo que ha pasado, ¿no? Excepto cuando ya le pregunta, ¿no? ¿Dónde están tus amigas? ¿No? Ah, siguen durmiendo, pero van a despertar cuando tengan hambre, ¿no? Ahí ya creo que te da la idea de que tampoco ella va a sobrevivir. Concretamente, completamente, hermano. Y como ya dije, es mucho de dónde sacar. Ahora se me ocurrió también hablar, porque esa escena es hermosa, por lo que ves el cielo, ves una vez más la casa como que construida, todo como si no hubiera pasado nada, súper limpia. Las casas de tatami que se caracterizan por estar vacías y limpias siempre, y se sientan frente a frente. La madrastra no borra su sonrisa. Te quería preguntar, que va un poco de la mano con lo que te preguntó Japón, pero esto es más específico. ¿Qué opinas de los escenarios? No solo de las casas, del cuarto de nuestra protagonista lleno de rosas por todo lado, de su balcón. También de lo que vemos detrás, ¿no? Que a veces es un paisaje pintado, a veces no. Las sandías que parecían más cerámica que sandías. ¿Qué opinas de todo esto? Eh, Creo que va mucho, en buena manera, con la perspectiva eh, de la perspectiva de una niña que ya es medio adolescente, ¿no? O sea, creo que se relaciona mucho con el tema de los problemas que tiene, por ejemplo, la prota, ¿no? La prota está preocupada de problemas de, tengo una nueva madre, me quiero escapar, qué sé yo, pero el mismo escenario te ayuda a ver desde su mundo, desde su perspectiva, ¿no? Con elementos visuales, eso me gusta mucho, porque también se usa en el tema de la casa del terror, ¿no? Eh, como mencionamos antes, hay momentos en que la casa se siente de terror, viejo, y en la ambientación se siente oscura, también se siente un poco tétrica. Me encanta la manera tan natural, por ejemplo, en que la tía se mete al refri y desaparece, ¿no? Que aparece igual trepando. Es como que la misma escenografía se empieza a fusionar con la tía y te dan a entender que son el mismo ente o que son uno, ¿no? Y también la escenografía, por ejemplo, la parte final, que de cierta forma es una máscara, ¿no? Para la madrastra, que todo, como tú has dicho, todo está limpio, todo está iluminado. Te ayuda a ver desde la perspectiva de la madrastra, por ejemplo, ¿no? Que es una persona que tiene muy buenas intenciones con la... Es casi mostrada como si fuera un ángel, ¿no? Exacto. Y es más, el final, si bien es abierto, bueno, es casi abierto, ¿sabes lo que va a pasar? La seguridad de la mujer te hace dar la impresión de que ella realmente de alguna manera va a salvar el día y va a recuperar a su hijastra. Porque tiene una seguridad, no se inmuta, ¿no? Ni cuando vea el auto del profesor, ni cuando entra y todo es muy sospechoso. Ella está con una sonrisa y súper segura mirándole a los ojos. Sí, y creo que el tema de las escenas te ayudan mucho a irradiar lo que están sintiendo los personajes, se podría decir, ¿no? Me parece espectacular, por ejemplo, que la chica, la preciosa, se tome su tiempo en abrir las puertas, ¿no? Porque parece hasta algo mágico, viejo. No solo abre una, abre las dos para que el aire entre, como si fuera una casa ideal, ¿no? O sea, como si fuera una casa de película, así, de realmente, esta casa es perfecta, ¿no? Que en realidad no es todo lo contrario, ¿no? Entonces creo que el tema de las escenas ayudan mucho para saber qué es lo que los protagonistas en ese momento están sintiendo o cómo lo están viendo, cómo están viendo al mundo, ¿no? En este caso a la casa, ¿no? Más se recuerda mucho lo que mencionas de las escenas, también con las reacciones que tiene. Creo que hay una razón por la que Fantasía, ha sido la última o la que más ha sobrevivido en la película, porque creo que es la que está más cercana a los ojos de un espectador, ¿no? Que es la que dice desde un principio, no, algo está mal, ha desaparecido, y es algo que tú como espectador estás diciendo, sí hay algo malo, chicas, con cuidado, ¿no? Por más que y es irónico porque ella es la fantasiosa, ella es la que debería estar más volada, en su mundo, la más volada, ¿no? Sin embargo, es la que más pisa tierra desde un principio. Creo que es, digamos, lo más cercano a un espectador inmerso en la película, y es por eso que
que llega tan lejos. Y también me gusta mucho que logra desarrollarse hacia el final como personaje, ¿no? Porque ella se asusta en los momentos que hay que asustarse, cuando los demás no se la toman en serio. Cuando aparece este ratón, por ejemplo, de la nada, ¿no? Cuando te das cuenta que... Y también me has hecho reflexionar un poco por cómo las niñas reaccionan a una casa que está totalmente destruida, sucia, pero la típica educación japonesa es lo primero, ¿no? Enciende la luz, ¿Verdad? comienzan a limpiar, comienzan a cocinar, no te preocupes, tía, yo me encargo. Te lo caliento el agua para el baño. Es impresionante todo este trabajo y toda esta cultura, ¿no? Que no sé si habrá cambiado como tal, pero es lo lindo ver películas de un momento, momento del tipo específico, en un lugar del tipo específico, con un contexto específico. También es importante, por ejemplo, saber contextos como el del director y lo de la Segunda Guerra Mundial, o que empezó a hacer cortos cuando tenía 6 años y luego empezó a trabajar. Bueno, a partir de ahí ha ido creciendo, ha ido experimentando, haciendo todo tipo de cortos y editándolos él mismo, él aprendiendo manualmente, no con ninguna tutoría, y eso te das cuenta al tiro con la película, ¿no? Lo empezó a contratar en comerciales y a partir de ahí los de Toho, que es los que producen esta película, no lo podían hacer un largometraje que esté basado, aunque no creas, en Tiburón, en Joe. ¿Ah, sí? Sí, que es una película en la que haya un antagonista que se coma a los protas uno por uno. Y resultó en esta película. Oh, oye, mira vos. Sí, mira cómo ha establecido una película que no puedes ni compararlas, ¿no? No. Y a partir de ahí ha establecido un aspecto propio, ¿no? Creo que es muy importante eso lo que son en la película y también el director. Que lo voy a mencionar de nuevo. Mi película favorita del director, para que se lo apunten, es La chica que saltó a través del tiempo. Una película que todos los aspectos medio telenovelescos y dramáticos, pero muy buenos de esta película, sumando la banda sonora y todos estos efectos de edición, estos cortes, transiciones que tienen y cosas experimentales de animación, los tiene, quitando un poco el género del terror, más hacia la ciencia ficción, digamos, los viajes del tiempo. Y esta película tiene una especie de secuela remake, ya que cuenta casi la misma historia, pero en realidad es con una generación distinta. Hay una versión animada de otro de mis directores favoritos, que es Mamoru Hosoda, que es muy conocida, esa la pueden encontrar hasta en Netflix, si no me equivoco. La chica que saltó a través del tiempo. Y eso es lo que tenía que decir por ahora. No sé si quieres acotar algo más antes de hacer la actividad. Admiro mucho el trabajo de este director en, nuevamente, no haberse ido a estructuras totalmente ya establecidas del cine. O sea, creo que a pesar de que tiene un guión bastante directo, creo que su creatividad ha florecido bastante bien en lo que quería proponer, ¿no? Y se nota, viejo, ahora que más das ese datito del padre del director, la influencia que ha tenido la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Además de que, como tú has dicho, te da un pantallazo tal vez de un Japón en ese tiempo, de que a pesar de que ya han pasado 30 años, se podría decir, de la Segunda Guerra Mundial, como de cierta forma están siguiendo adelante, ¿no? O sea, no te hablo específicamente de todos los horrores que ha pasado, pero sí te da a entender de que está ahí, está presente, ¿no? Está presente ese acontecimiento, y me gusta mucho el director, que para mí es muy creativo en temas de edición, de animación. Pues creo que se ha arriesgado bastante en temas de efectos, ¿no? Que haga repetir el gato, por ejemplo, o la persona, ¿no? Como que se estuviera revirtiendo después otra vez. Me ha gustado mucho. Genial, hermano. Sí, es un director que, si te dice que él nunca ha visto ninguna película antes de hacer esta película, tú te lo crees, ¿no? Sí, porque sí, realmente no hay una influencia clara de algo, ¿no? Pero sí que, evidentemente, sí que la tengo. Antes de irnos a la actividad, voy a mencionar a los nombres de los protagonistas, o sea, de los personajes como tal, porque creo que lo debíamos. Nuestro protagonista, que claro, en los subtítulos en inglés es Gorgeous, pero en su idioma original es Oshare, en japonés, ¿no? Que se traduce como preciosa, gorgeous o hermosa, como tú quieras traducirla, ¿no? Pero es Oshare lo que dicen durante la película. Kung Fu es tal cual Kung Fu, como dicen. La estudiosa se le dice prof en la versión inglesa y Gary en la versión japonesa, ¿no? Melody es Melody en ambas. Bueno, en japonés es Melody. Sweet, y es lo mismo, igual en la gringa es Sweet, y en la versión japonesa es Sweeto, que es básicamente kanjis americanizados, ¿no? Y bueno, los demás no importan. El papá, por ejemplo, no tiene nombre, es Father, ¿no?
El hombre de las sandías es el hombre de las sandías, la tía es la tía, el profesor es profesor. Curiosamente, solo la madrastra es la de las pocas que tiene nombre y apellido, ¿no? Que se la menciona como tal, que es Ryoko Emma. Y la banda que aparece en la película es Go Diego. Eso antes de mencionar la parte final de la película. Y con eso llegamos al matas, te matan, salvas, viejo. Que quizás esta sea la más complicada porque hay demasiado en donde salvar. Hay películas donde no sabemos a quién carajo salvar. Aquí hay varios. Y ahora realmente podría ser cualquiera en la película, incluyendo si te pones a pensar y te pones reflexivo. Incluso la tía no es vista como una antagonista, sino como la primera víctima, ¿no? Y así que voy a ser un poco cruel, pero lo más coherente es que mata al gato, ¿no? Ya que él es el que causa todo, es como el mensajero en la película. Y no es un gato como tal, es básicamente la casa hecho tangible que ha ido a buscar a sus víctimas, a traerlas como si fuera un anzuelo en el mar, ¿no? Que ha empezado a pescar. Y sin eso no habría carta, todo eso, ¿no? Pero también tú buscas de alguna manera la tía encuentre paz y todo se soluciona, pero es muy complicado, ¿no? Responder eso. Pero sí voy a elegir el gato, que es muy cruel, o sea, ni yo me esperaba, pero claro, es lo más lógico que encuentro, ¿no? O si quieres el tipo de la sandía, que te das cuenta que es una manifestación en la casa igual al final, ¿no? Ajá. Así que igual, aunque es un esqueleto más, ¿no? ¿A quién salvo? Esto es lo jodido, eso es lo más jodido de todos. Ay, no sé si a Kung Fu, es que Kung Fu es lo más obvio porque es la que ha hecho más por las demás. Es la que ha salvado más vidas. Y creo que si la sobrevive, puede salvarse muchas más vidas, ¿no? No confío en, por ejemplo, que Sweet vaya a contar a todos a buscar a Ibuda y que sobrevive el intento, ¿no? O Mac. Mac no directo. Mac, que es casi un meme en esta película, ¿no? Y siento mucha empatía con Melody también, que tiene su talento y que saben que yo soy muy musical, me encanta todo lo que es el arte. Soy mucho más cercano a ella, parecerme a ella que en Kung Fu, ¿no? Pero Kung Fu me parece mucho más badass, ¿no? Así que voy a salvar a Kung Fu, por más de que sea obvio y predecible, ¿no? Yeah. ¿Y a quién me toca? ¿Quién me mata? O sea, creo que sería más un cómo me mata, porque es evidente que aquí te vas a la casa, ¿no? No vas a buscar que te mate, bueno, que no estaría mal que te mate una patada Kung Fu, ¿no? Pero sí, creo que va a ser más interesante cómo morirías en esta casa. Y si es que voy a lo menos doloroso, creo que la muerte de Mac ha sido tan poco dolorosa que ni ella misma se ha dado cuenta que se ha muerto, que ha aparecido ahí y que hasta después de muerte está con hambre. Porque lo demás, si te das cuenta, de ser devorada por los futones y luego que tu alma se vea en el infierno ha sido doloroso. Que la parte en la que te agarran de un mar de sangre, doloroso. La parte en la que te devora un piano y te quita tus dedos, luego te quita el brazo, luego te come todo tu cuerpo y te mastica y hace que todos tus miembros de tu cuerpo bailen independientemente y tus dedos toquen un piano de fondo. Es muy doloroso. Creo que la que dentro de todo esto se ha llevado la mejor parte ha sido Mac, porque hasta Kung Fu, ¿no? Que le han devorado una pierna, ha peleado hasta el fondo, pero creo que su muerte sería la menos dolorosa y me preferiría esa muerte si tuviera que morir rápido, digamos. Muy bien. A ver, ¿a quién salvo? Me voy a arriesgar. Creo que lo salvaría al esposo de la tía. Si es que no desenlaza como la casa embrujada y la tía, en ese caso. Si no, mi segunda opción podría ser, te diría a Kung Fu, hermano. Te diría a Kung Fu porque es el que más le ha dado pelea, viejo. No digas más. Sí, le ha dado pelea, hermano. O sea, sí, pues. Tanto te rajas para que te maten. Es la MVP de la película, pero es casi la prota de la película, sí. ¿No? Primera opción, el esposo de la tía, si es que va a ayudar de cierta forma a que la trama se resuelva. En caso en que no, Kung Fu. ¿A quién mataría? No, el gato, viejo. Me da pena. Igual, así yo como tal, no es que lo mataría con mis manos. Entiendo tu motivo. Sí, pero... A ver, ¿a quién mataría? Es que la tía ya está muerta también. Sí, por eso. Ha muerto hace mucho tiempo, te dice. Yo también estaba pensando lo mismo.
artista en esta muerte, hermano. Tal vez la mataría a... La mataría a Melody, pero no de una forma tan... Le darías una mejor muerte, digamos. Eso, exactamente. Le daría una mejor muerte. La del piano estaba espectacular, ya saben. Una canción de cuna, digamos, que muera feliz. Exacto. ¿No? Le daría una muerte. O que esté tocando ese tono y de atrás, qué sé yo, venga un ente y la mate rápido. La lleve al cielo. La lleve al cielo, ¿no? O que a partir de la música la traiga a un lugar oscuro. Básicamente que no sufra mucho, como ha sufrido en la película. Exacto, ¿no? porque me pareció que ha sufrido bastante. O sea, la mataría a ella, pero de una forma más benévola. Y quien me mate, bueno, vamos con tu misma lógica, que creo que la que tuvo mejor muerte, coincido contigo que es Mac. Porque hace una muerte rápida, ha sido la primera muerte incluso, y ya siguiendo después las otras. Yo que tú quisieras que tu cuate encuentre tu cabeza y poder hacerle asustar ahora. Viejo, me mato de risa, imagínate encontrarte la cabeza de tu brother. O sea, yo obviamente me cago de risa, pero dentro mío también me asusto, ¿no? Claro. Entonces creo que también Mac, hermano. Súper, hermano. Y con eso vamos a cerrar lo que ha sido esta película de 1977, House. Realmente qué placer ver esta película, me gusta muchísimo. Y más me gusta también mostrársela a amigos y también saber sus reacciones, sus opiniones, ¿no? Y estamos cerca de acabar, gente. Este va a ser el penúltimo capítulo del especial de Halloween este año. Eso no significa que vamos a dejar de hacer este tipo de podcast, proyectos. Vamos a estar hablando con Pablo para hacer quizás semanal, quizás cada 2 semanas, en otro tipo de géneros. Está muy interesante esta dinámica. Pero aún nos queda una semana más y nos quedan 2 películas más. Una de ellas las voy a adelantar el día de hoy, que ya quedó escogida, definida, y hay una pequeña pista que está aquí durante todo el video y la encuentran allá. ¿No es el vaso? No es el vaso. Vamos a hablar de Evil Dead de Sam Raimi, la original, la primera, en una franquicia que para mí, en lo personal, no tiene películas malas. Las 6 películas que han salido, la serie que ha salido de Evil Dead es hermosa, pero ya me voy a extender cuando llegue el momento. Así que la siguiente semana nos despedimos con Evil Dead y una película más que va a descubrir la siguiente semana. Gracias como siempre por vernos. Mi nombre es Lucho, él es Pablo. Y nos vemos. Muchas gracias, gente. Chao, chao.